ha sacudido sin lugar a dudas, sobre todo al mundo latinoamericano y al aspecto político, ¿no? Estamos hablando de este atentado que lamentablemente ha sufrido al oeste de Bogotá el candidato Miguel Uribe Turbay, que ha recibido 2 disparos de arma de fuego y se está investigando justamente este hecho. Y de ello vamos a consultarle al periodista de Colombia, John Torres. John, muy buenas noches, muchísimas gracias por tu tiempo. Diana y Marco, te saludamos aquí desde Argentina. Hola, pues un saludo desde Colombia, desafortunadamente con muy buenas noticias. Queríamos consultarte en principio, John, cuál es el estado de salud de Miguel Uribe Turbay. Bien, Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado, como ustedes lo han mencionado ya hace 2 días, han pasado 48 horas, tiene 2 impactos de bala en la cabeza, el sicario disparó desde muy cerca, impactó en 3 oportunidades, la otra herida es en una pierna, que también fue bastante fuerte, y desafortunadamente, después de una intervención muy delicada, en la que lograron frenar la hemorragia cerebral, no ha despertado, no ha reaccionado a la operación. El último parte médico es de esta mañana y lo que dice es que su estado es muy grave, que pues no ha reaccionado desafortunadamente tras la intervención quirúrgica y que pues continúan haciendo todos los esfuerzos para intentar salvar su vida. Esta mañana su esposa mandó unos mensajes muy sentidos en Colombia a través de redes sociales pidiéndoles a los colombianos que oraran por un milagro para salvar la vida de Miguel Uribe Turbay, que es un senador de oposición y que fue pues baleado en Colombia en medio de un acto político, que es un evento que no veíamos en Colombia hace más de 30 años. John, estás indicado como el autor de los disparos, un adolescente tan solo de 15 años, pero digo, imagino que este adolescente está respondiendo a alguien, ¿no? ¿Cómo avanza esta investigación y si se sabe de qué sector puede llegar a provenir este atentado? Bien, esta es parte de la dificultad que tiene este evento en Colombia porque hace 30, 35 años sabíamos que detrás de ello estaba el narcotráfico, particularmente Pablo Escobar, el Ujú. cartel de Medellín. En este momento Colombia vive una situación de polarización política muy marcada, pero nadie podría pensar que de una manera absolutamente contundente podría decir que detrás de este ataque hay una motivación política. Nadie podría decir que el gobierno del presidente Gustavo Petro está detrás de este crimen porque no hay ninguna evidencia de ello. Y por eso, pues también hay muchas hipótesis abiertas, pero en realidad todo podría apuntar a alguno de estos grupos ilegales que desafortunadamente en Colombia son muy fuertes porque seguimos teniendo un narcotráfico muy fuerte también, que podrían intentar crear algún escenario de desestabilización. Este joven que tiene 14, 15 años, en realidad ya los cumplió en mayo, es un muchacho que tiene antecedentes criminales y que pues portaba una pistola que fue comprada en Estados Unidos, que entró ilegalmente a Colombia seguramente ya hace muchos años y en este momento está bajo custodia policial. Es una pieza clave en la investigación. Lo que todo el mundo tiene muy claro es que simplemente fue el instrumento que pertenece a una oficina sicarial, por llamarlo de alguna manera, y que ese grupo sicarial, esa oficina, aquí en Colombia les llamamos oficinas de cobro porque cobran las deudas de la mafia, seguramente fue contratada por otra organización. ¿Y cuál organización es la que los contrató? Es la que se está intentando averiguar. Pero no se descarta nada, no se descarta ni al ELN, la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y por supuesto organizaciones del narcotráfico, todas estas guerrillas también lo son, podrían tener algún interés en golpear a un dirigente político de la talla de Miguel Uribe Turbay. Recién decías, John, intentar generar también un poco de desestabilización, miedo con este atentado. ¿Y podrías repasarnos quién es Miguel Uribe Turbay? Porque es una persona sumamente importante dentro de la política de Colombia, pero también tiene toda una historia marcada desde su abuelo hasta sus padres. Claro, Miguel Uribe Turbay es un político colombiano joven, tiene 39 años. Empezó en la carrera política a unos 15 años en Colombia como concejal de Bogotá, funcionario de Bogotá. Luego se va al Senado de la República, al Congreso de la República de Colombia, por un partido que es del centro derecha al centro democrático, se llama el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es una de las figuras de la oposición y uno de los precandidatos presidenciales. En Colombia en este momento tenemos muchos precandidatos presidenciales y Miguel Uribe estaba en esa carrera previa a que se defina finalmente quiénes van a ser los que van a llegar como candidatos a unas elecciones que tenemos el próximo año, en el año 2026. Es un crítico muy caracterizado del gobierno del presidente Gustavo Petro.
él es uno, pero en realidad hay mucha crítica y mucha oposición al gobierno del presidente Petro. Y como tú lo mencionabas, Dayana, él es hijo de Diana Turbay. Diana Turbay era hija del expresidente ya fallecido Julio César Turbay Ayala, y es muy recordada su historia. ¿Por qué? Porque en el año 1991 ella fue una de las personas, dirigentes colombianos secuestrados por Pablo Escobar, y ella, que era hija de un expresidente de la República, una periodista muy famosa además, fue asesinada por esta mafia del narcotráfico. A ella la asesinan cuando Miguel Uribe Turbay tiene 4 o 5 años, y en este momento pues una de las paradojas de la vida es que el senador Uribe tiene 4 hijos, pero 3 son los hijos de su señora, y el hijo de los dos tiene apenas 3 años, casi 4 años, y muchos están recordando pues que puede ser un momento similar al que él vivió también hace unos años por cuenta de la violencia del narcoterrorismo en Colombia. Es una situación muy desafortunada, en Colombia no lo veíamos hace mucho tiempo, y además preocupa muchísimo porque esto ocurrió en Bogotá, en una zona relativamente céntrica y además a plena hora del día. Ustedes han visto seguramente centenares de videos, porque no solamente cámaras de seguridad, sino muchas personas estaban grabando el mitin político, y la manera como actuó el sicario es absolutamente impresionante. También denota fallas en el esquema de seguridad y unas situaciones que son muy preocupantes, que vuelven a poner a Colombia un poco en el modus, en el modo de recordar la tragedia que vivimos cuando Pablo Escobar estaba vivo e intentó doblegar, que no lo pudo hacer, a la democracia colombiana. Sí. Ahora, John, vos recién estabas hablando al principio de esta charla, ¿no? De algunos posibles grupos, ¿no? A los cuales se les puede llegar a atribuir justamente este atentado. Ahora, mi pregunta es, a lo largo de toda esta campaña, ¿no? De Uribe Turbay, se enfocó él directamente en alguno de estos grupos, como para decir, bueno, hay una sospecha, o cuál es la política, digamos, si es que la hay, ¿no? En su discurso de querer eliminar algún tipo de estos grupos radicalizados o no? Lo que ha pasado es que el presidente Gustavo Petro, que completa 3 años de mandato, le queda el último, tuvo una política que le llama paz total, y es un proceso de paz en el que intentó hablar con todos los actores ilegales, sin importar si eran políticos o delincuencia común, y los resultados no han sido buenos, desafortunadamente, seguramente muy bien intencionados, pero muy mal planeados. Y lo que hemos visto en estos 3 años en Colombia, no solamente empezaron allí, tal vez empezaron antes, pero se acrecentaron en los últimos 3 años, es el poder intimidatorio y el poder muy creciente, violento y económico de mafias, que en realidad es lo que tenemos ya en Colombia, en estos grupos armados ilegales. El narcotráfico está disparado, también la minería ilegal del oro. Colombia tiene mucho oro y desafortunadamente eso ha sido una tragedia porque nutre las rentas ilegales. Y lo que de alguna manera representaba el senador Uribe Turbay, pero no solamente él, porque la verdad ha sido un tema muy crítico, era un regreso de la seguridad, una crítica muy fuerte a la manera como el gobierno había conducido el orden público en Colombia y los temas de seguridad, y en ello había mucho alejamiento. Pero realmente no había un solo grupo. Yo creo que en Colombia hay alguna coincidencia en que el manejo de la paz ha sido errático, que ha debilitado la fuerza pública, y desde muchos sectores estaban pidiéndole al gobierno, entre esos Uribe, que regresáramos un poco a intentar mantener el control, imponer mejor el control en muchas zonas del país que hoy no lo están. Tenemos unos grupos muy complicados, mafiosos en Colombia, antiguas guerrillas que no lo son hace décadas. Todos viven del narcotráfico y por supuesto a todos les conviene este clima de zozobra, y esto se da también en un ambiente de polarización desafortunadamente muy marcado y muy promovido por el presidente de la República, por el estilo del presidente Gustavo Petro. Pero una vez más, algo que tiene que quedar muy claro es que no hay ninguna prueba, nada que apunte a que ningún agente del gobierno o algún agente oficial haya tenido una participación en esto, porque eso no se puede decir, no es cierto. Claro. Claramente lo que pasa es que hay una situación desbordada de inseguridad, de crecimiento del poder de los grupos armados ilegales, y en medio de todo esto se produce este desafortunado incidente, que esperamos no se produzca más, pero que sin duda siembra una duda muy grande sobre la seguridad de la campaña presidencial y de Congreso que viene para Colombia en el año 2026.